Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo afecta la era digital en la fe cristiana. Puede ser un elemento para difundir y enseñar la palabra de Dios, pero también puede ser un arma para distorsionar y que sea aprovechada para desviar la misma. Listo, bueno, ¿qué más, Dani? Tiempo sin vernos por Hace acá. mucho tiempo no tenemos esta oportunidad, pero Dios es bueno Dios es bueno, sí, y nos sí. permite en este momento volver a retomar este podcast con un mensaje Con un tema muy importante. que es muy importante. Claro, y que aparte nos hemos cuestionado mucho y es ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué meternos en YouTube, en Spotify, en Instagram, abrir cuentas y meter allí mensajes? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Si eso realmente afecta o no afecta, si eso realmente nos sirve a nosotros o no. Es una pregunta bastante compleja y que tiene mucha tela pues por cortar, como se dice acá coloquialmente. Sí, es un modismo colombiano en donde señalamos que cuando hay un tema muy extenso, Ujú. se especifica o se señala que hay mucha tela por cortar. Tenemos que ahondar mucho en esto. Exactamente. Bueno, yo tengo aquí pensado abrirte un par de preguntas y tenemos pues unas posibles respuestas, pero yo sé que en estas respuestas tú vas a tener un punto de vista y yo voy a tener otro punto de vista, porque como te dije, es un tema que es espinoso un poco. ¿Qué tanto las redes sociales afectan la fe? Tanto para quienes hacen redes sociales como para quienes las reciben, como para quienes están bombardeados por una cantidad de cosas que no siempre son edificantes en las redes sociales. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Perfecto. Listo. La primera, bueno, hay una afirmación que quiero hacer antes de empezar y es que Dios siempre habla a nuestra vida. Dios siempre está hablando. El problema es que muchas veces estamos distraídos y no escuchamos la voz de Dios. Así es. Y justamente una de las distracciones es las redes sociales. Ese es el problema de las redes sociales cuando no vemos cosas que nos edifican o cuando nos apartan mucho es porque nos distrae de estudiar la palabra de Dios, de estar buscando de alguna manera qué es lo que Dios quiere decir a mi vida. Creo que la manera más eficaz es la Biblia, ¿no? Pero de todas maneras, la iglesia es ese complemento, la iglesia es esa familia que nos lleva a tener una palabra de Dios. Es muy importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque no se trata de buscar una palabra a conveniencia o de buscar algo que satisfaga mi necesidad en una red social. Sí. Entonces voy a buscar el mensaje motivacional que tal vez me lleve a sentirme mejor o que se acomode a la situación que estoy hablando. Entonces se ha reemplazado el método efectivo, que es un método tradicional y es estudiar la palabra de Dios, por buscar llenar ese vacío a través de un mensaje que me diga una persona a través, está viendo un podcast o a través de un reel o a través de un en vivo en TikTok. Entonces, dejamos lo esencial para buscar lo accesorio. Y ahí es donde empezamos a desviar lo que realmente puede estar señalando la palabra de Dios o realmente a callar la voz de Dios. Toda vez que Dios habla a través de la palabra, que tiene instrumentos que pueden ser pastores, predicadores, maestros, pero que en esta era digital y en estos espacios que estamos teniendo, son muy difíciles de tal vez verificar si realmente son o no son. O en su efecto, podemos identificarlos, pero ya será la persona quien está consumiendo ese contenido, si realmente tiene el carácter de decir esa persona no es o esa persona sí es. Claro, puede haber gente que de un mensaje tratando de hacerlo cristiano, pero de pronto tiene sus errores, de pronto falla y ahí es donde el discernimiento, lo que tú dices, tiene que entrar en juego. Para introducir a la primera pregunta, pues hay muchas distracciones dentro de las redes sociales. No abre redes sociales y lo hace por pasar el momento, por distraerse un ratico, o de pronto uno quiere buscar algo de alimento espiritual, algo que nos edifique, pero de repente nos desviamos con noticias que salen, con el gol de Luis Díaz, con tantas cosas que pasan ahí. La pregunta inicial es, ¿cómo mantener la fe en medio de tanta distracción digital? ¿Cómo mantenemos nuestra fe enfocada
en medio de tanta cosa que aparece allí? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que aplicar lo que dice la palabra de Dios. O sea, si yo me denomino cristiano, que cristiano es seguidor de Cristo, ¿yo dónde encuentro a Cristo? A través de sus escrituras, a través de la palabra de Dios, Sí. de la Biblia. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es leer la Biblia, pero no leer la Biblia al azar, de hoy en ¿Dónde este caiga el dedo? hoy el que cayó y entonces dice, y Judas se suicidó. Entonces dice, ay, ¿qué me está queriendo decir la palabra de Dios? No, No, así no se tenemos lee. que tener una estructura de estudio, Sí. ¿cierto? Amar ese libro y entender que Dios nos habla a través de él. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es no buscar una respuesta a mi necesidad a través de un mensaje de TikTok, Ok, ¿cierto? Eso puede ser accesorio. sí, Pero sí, yo sí. primero tengo que ir a escudriñar la palabra de Dios, a tal vez buscar un método que me permita estudiar de manera correcta la palabra de Dios, tener un orden. No hoy abro primera de Génesis y mañana voy a segunda de Mateo y después voy a Apocalipsis y en una semana creo que estoy haciendo un complemento. No. Entonces, lo primero que me va a permitir no desviarme en la era de la tecnología es tener conciencia de quién soy yo. Lo que hablábamos en un podcast anterior, Sí. identidad. Si yo me identifico como cristiano, yo que tengo que ir a buscar la Biblia. Claro. Entonces tengo que ir a ese elemento, no tengo que ir ni a Instagram, no tengo que ir a YouTube, no tengo que ir a ningún otro lado. Empiezo por la Biblia. Sí. Empezando por la Biblia, ya puedo entender tal vez si el mensaje que tal vez estoy escuchando es bíblico o no es bíblico. Difícil. ¿Cierto? Claro. Claro, porque no siempre se tiene esa cultura, es lo ideal. Eso es lo que siempre hemos compartido en los podcasts, es ideal que cada persona tenga una relación con Dios. Pero cuando no, porque no sé, porque no hay tiempo, porque tal vez las ocupaciones, los hijos, el trabajo, el estrés, la palabra que buscan un mensaje mientras van en el bus o a cualquier cosa que pueda tratar de darme alimento, tú lo que estás diciendo es no es suficiente, sino se necesita una relación genuina con Dios, personal con Dios. Claro, es que si tú no oras, si tú no lees la palabra de Dios, tú no vas a buscar un TikTok. O sea, no es suficiente. Es que el TikTok tal vez es complementario. Voy a escuchar la prédica del pastor. Ok, perfecto, pero ya hiciste tu devocional. Ok, Y ahora y estamos de acuerdo con eso, claro, porque no pueden suplir las redes sociales una necesidad básica, que es de relacionarnos con Dios. Y bueno, justamente compartíamos un versículo, aquí lo tenemos ambos, que es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y yo he visto historias tan sorprendentes de gente que busca a Dios de esa manera personal, su devocional, en su estado íntimo con Dios, y las demás cosas que en el caso pues de nosotros se puede interpretar como la situación económica mejora, llegan los clientes indicados, llega una mejor remuneración, los hijos de repente pues ya tienen un poquito más de orden o de tiempo para que nosotros tengamos esa, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tiene que ver con esa manera íntima, personal, de acercarse a Dios a través de la Biblia, a través de una iglesia, principalmente de la Biblia. La iglesia está hecha por Dios, está dirigida por Dios, pero estamos llenos, estamos pecadores en esa iglesia, ¿no? Claro. Y ese es otro tema, pues, que puede desviar la fe, pero eso es para otro. Claro que sí, ese será tema de otro podcast. Pero aquí lo que podemos hacer, lo que pasa cuando yo veo un podcast es que, escucho un podcast, veo un video de YouTube, veo una prédica, pero me dejo solamente en eso. Entonces yo coloco una lista de reproducción mientras trabajo de prédicas. Si yo te pregunto al final del día, tú me vas a balbucear 2 segundos de la primera, si tal caso te acuerdas algo de la segunda, y después se convirtió en ruido. O sea, no hay un entendimiento real de lo que no hay una interiorización de esa palabra, ¿ves? Entonces lo que podemos encontrar aquí es una pérdida, ¿cierto?, de la profundidad del estudio bíblico. Claro. La única manera de conocer a Dios es adentrándonos en la palabra de Dios. Uh-huh. Tú no conociste a quien es tu esposa pues, a través de una llamada. No, para nada. ¿Cierto? Sí, hablar. Es hablar, entender. Y aún así, a pesar de habernos conocido muchos años,
dentro de nuestra relación de esposos que ya se convive diariamente, uno se da cuenta que no la ha conocido y Totalmente. sigue conociéndola. Pasa igual que mi esposa, entonces igual pasa con Dios. Tú no Claro. alcanzas a conocerlo a profundidad hasta que no empiezas a estudiar la palabra de Dios. Y pueden pasar mucho tiempo. Le ha pasado a quien es nuestro pastor, que dice que tiene un anciano consejero que Claro. tiene 90 años y él dice, no he terminado de estudiar la palabra de Oh, Dios. por Dios. Y la ha leído y la ha reestudiado y la ha profundizado y ahí no ha alcanzado. Y es que la profundidad de la palabra es tan, tan amplia que nuestra mente es finita a comparación de lo que es la palabra de Dios. Nunca va a llegar allá. Pero entonces me surge una duda porque lo que acabas de decir nos abre una gran incógnita para los que hacemos este tipo de contenido, pongámoslo así, de alimento espiritual, contenido bíblico, un contenido edificante en redes. ¿Cuál entonces es el trabajo de nosotros en este medio? En este medio yo creo ¿Cuál es que el desafío más grande? Claro, entonces dirán, ustedes están hablando de que las redes sociales no, pero ustedes están en redes sociales, ustedes se están contradiciendo. Sí, y no nos estamos contradiciendo, Puede mucho llegar a ese punto, sí. ¿cierto? No, lo que estamos diciendo es que podemos buscar la palabra de Dios, ¿cierto? Nos Sí. adentramos en la palabra de Dios, pero ¿qué son las redes sociales? Un complemento. Por eso decíamos al inicio del podcast que puede ser o un medio de difusión de la palabra de Dios o un medio, ¿cierto? Para que pueda ser tergiversada y cambiada la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver. ¿Por qué? Porque la única manera en que yo conozco que un mensaje es de Dios o no es de Dios es cuando estoy lleno de la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Esto tampoco es de leer, voy a leer primera de Génesis, ¿cierto? O voy a leer Reyes y Profetas, entonces en Reyes me hablan de la genealogía, no, qué mamera. Entonces la genealogía yo me la salto, no, todo tiene un porqué en la palabra de Claro, Dios. profundizando se encuentra la riqueza de la Biblia. Cuando se lee subjetivamente no se entienden cosas, pero profundizando en el contexto histórico, bueno, tú sabes más de eso que yo, profundizando totalmente en la escritura se encuentra la riqueza que tiene la Biblia realmente cada día, en cada momento, aunque se lea muchas veces el mismo texto. Totalmente, tú puedes leer el mismo texto 10,000 veces en tu vida y siempre va a tener una aplicabilidad y un contexto a tu vida totalmente diferente. Ok. Yo quiero resumir algo que tú dijiste con una frase. Nosotros veníamos escuchando ahorita, alguien decía algo así como, no se trata de hablar de Dios, sino de estar llenos de Dios. Por consecuencia, uno va a terminar hablando de Dios en lo que haga, ante una cámara, en el trabajo, ante un amigo, ante un familiar. Pero siempre la clave está no en hablar de Dios solamente, sino en estar llenos de Dios. Es la prioridad, estar llenos de Dios y por consecuencia se va a poder transmitir a Cristo de alguna manera. Y ese es un gran desafío porque podemos desviarnos en hacer contenido sin tener realmente esa relación con Dios, y eso creo que es fácil de que pase para cualquier creador digital, especialmente si hace un contenido cristiano, ¿no? Totalmente. Bueno, bajamos a la segunda pregunta. Vamos a hablar de segunda. Bueno, esperamos que esta respuesta haya sido bien contestada la primera. Sí fue completa. Segunda pregunta, ¿las redes sociales son un peligro o una oportunidad para el cristiano? Son ambas. Para mí son ambas. Para mí son ambas. Es una oportunidad cuando quien transmite el mensaje ha estudiado la palabra de Dios, tiene un corazón limpio para transmitir la palabra de Dios, es decir, no quiere lucrarse de la palabra de Dios, no quiere un reconocimiento personal, no quiere ser llamado apóstol o soy más que un apóstol o mostrar una humildad, una falsa humildad para ganar seguidores y tal vez a través de esos seguidores más adelante promocionar, ¿no? Cualquier producto, cualquier evento que él tenga, sino que realmente tiene la intención de enseñar y transmitir la palabra y hacer la gran comisión que nos encomendó el Señor. Claro. Ahí, si es una persona que está limpia de corazón y lo hace, es de bendición. Pero también nos hemos encontrado en las redes sociales personas que la están utilizando simplemente para un lucro. Claro. Y eso es un peligro. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo es la manera en la cual yo puedo
en la que yo puedo hacer que la gente se acerque más a mí cuando quiero. ¿Les ofrezco algo tal vez? Claro, cuando les ofrezco algo y ¿sabes qué es ese algo? No. Lo que ellos quieren escuchar. Ah, Entonces ok. tú vas a ser próspero, el Señor tiene grandes cosas para ti, ¿cierto? Sí. Y nos vamos a las promesas. Y dejo de lado las obligaciones y los compromisos que están escritos en la misma palabra de Dios. Sí, 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 total. Y es ahí cuando personas que no tienen una relación firme con el Señor, O que no han estudiado nunca la Biblia, porque claro, pueden tratar de desviar un versículo para esa motivación que tú nos cuentas, que yo también lo he visto mucho. Y entonces dan ese mensaje de motivación alimentando a esas personas, tratando de decirles todo va a estar bien, Dios es amor, Dios te va a prosperar, den acá, que acá si ustedes dan, Dios les va a multiplicar al 100 por 1, y están desviando una cantidad de versículos bíblicos. Claro, se dejan engañar de esa desviación bíblica porque no conocen el contexto de esos versículos bíblicos, no conocen el contexto de donde esa persona se está apoyando para dar esos mensajes motivacionales, y hay muchos han caído o hemos caído. Yo también he caído en esas personas, pero después uno termina entrando a la Biblia, saliendo de la red social, y uno dice, Dios mío, este era otro mensaje muy distinto al que yo pensaba. Es normal que caigamos si no tenemos claro, una profundidad bíblica. hay gente, porque lo he visto en las redes sociales, que dice de esos motivadores que se camuflan como predicadores. Dame una palabra. Hey, les queda, dame una palabra. Le escriben al youtuber o al Sí, tiktoker o al al influenciador influenciador que le den una palabra. Sí, dame una palabra. Bueno, tendrá que ser un hombre con mucho discernimiento, pero no, y ni así. Y Porque así, o sea, me parece un poco irresponsable una palabra, porque lo primero que hacen estas personas es buscar una palabra que la motive, sin conocer el contexto de su vida. Y buscando en alguien que pues no conocemos qué tan direccionado está con Dios o no. Es más, puede ser el mismo apóstol Pablo el que está ahí detrás de la cámara, pero pues es un pecador y tiene sus fallas y puede ser falible. Es más, si él lanza un mensaje por ahí, pues está tratando de adivinarle el futuro, como lo decíamos también. Claro, si una persona dice, no, dame una palabra, el Señor te prosperará, sí, y el Señor hará grandes cosas, el Señor me muestra que está haciendo grandes cosas contigo. Pues no está diciendo mentiras, está haciendo grandes cosas, claro que sí, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, y le dio la oportunidad esa mañana de levantarse, tratar de vivir conforme a su voluntad y llegar la noche y arrepentirse. Está haciendo grandes cosas, porque amanecer con vida ya es un milagro. Entonces, está, digamos que lo está diciendo, pero lo está diciendo de corazón, conoce el contexto, realmente ese fue lo que él quería decir. Lo está diciendo. O trató de lanzarle un mensaje ahí como para que le pegara, cualquiera adivinándole. Salgamos del tema acá, y que es una seguidora más, que me mande una rosita o me mande, claro. Sí, un corazoncito. Y ahí lo que tú hablas tiene mucho que ver con la motivación que tenga esa persona de hacer redes, porque claro, puede ser que incluso a pesar de tratar de transmitir un mensaje bíblico cristiano, la motivación sea darse a conocer, tener seguidores o tener un recurso económico en estos medios. Cuando esto pasa, pues puede que llegue, pero no va a ser durable durante el tiempo. O sea, puede caerse en algún momento. Pero si la motivación va a ser, voy a hablar de Cristo, voy a hacer lo que Dios me llama a hacer, que es predicar, pues cuando se apague la cámara sigo siendo el que transmite el mensaje de Cristo y el evangelista. En el caso tuyo eres abogado, tienes redes sociales, pero cuando las redes sociales un mes no funcionan porque no se cambia alguna vaina, el algoritmo, alguna vaina, tú sigues siendo el mismo abogado con redes o sin redes. Pero ¿qué será de los que solamente están ante una cámara siendo un personaje, pero detrás de la cámara ya no son ese personaje? Mira, yo me pregunto una cosa, ¿qué pasa si TikTok quitara los regalos? Ese TikTok, esas estrellitas que aparecen, cristiano, que colocamos aquí entre paréntesis, entre comillas, perdón, cristiano, seguiría dedicándole tiempo. Seguiría predicando de la misma manera. No, transmite tranquilo, haga un live, pero pues no se van a usted no va a hacer, usted no va a recibir ningún tipo de regalo, ni rositas, ni osos, ni todo lo que le regalaron. Claro. Seguiría él, ahí quedaría demostrado realmente si ama a Cristo
o ama Ujú. el resultado de predicar a medias a Cristo, porque es lo que se es predicar a medias. Ahora tenemos una herramienta fácil porque cualquiera abre un canal en YouTube, cualquiera abre un canal en cualquier red social y habla de lo que quiere. Pero puede pasar que incluso algunas veces lo han intentado hacer y es que se corten mensajes cristianos como tal o de ciertas denominaciones o de ciertas religiones para que la gente no se ofenda, pues porque ahorita estamos en esa tendencia, ¿no? Si algún día cortaran, pues el tema de que no se hable de Cristo, que no se hable de la Biblia, que no se hable de Jesús, que no se nombre, pues puede pasar que esos canales se cierren y ahí donde tú dices la motivación entra en juego y la causa por las cuales están allí. Es que mira que cuando yo tengo a Cristo en el corazón o quiero hablar del Señor, no lo tengo que ver como una oportunidad económica. ¿Por qué? Porque las redes sociales están colocando realmente a prueba Ujú. la integridad de esa persona, Sí, claro. ¿cierto? ¿Lo hago por un factor económico o lo hago porque amo a Cristo y quiero y tengo amor por las almas y quiero que otros cambien? No, Qué difícil. claro Ahora, que sí. esto para los que hacen redes digitales, no somos los más expertos, llevamos apenas, este es el cuarto video, pero creo que esa es la motivación y si la compartimos no es con el fin de atacar a nadie, por el contrario, es con el fin de que uno mismo se autoanalice y en algún momento podamos hacernos estas preguntas. Pero para quienes de pronto están sin hacer redes sociales, sino simplemente están recibiendo estos mensajes, la pregunta es si son un peligro las redes sociales o no, pues también está en el depende. Está en el depende, ¿cierto? Está Depende de yo que estoy buscando en la red social. Si yo estoy buscando en la red social que yo sea alimentado, que yo sea guiado, Sí, difícil. Yo la verdad, y puede que yo esté con mi posición en contraposición, valga la redundancia, con alguno de los oyentes o de nuestros seguidores con lo que voy a decir. Pero en mi caso, establecer una iglesia virtual como iglesia, no sé. no, difícil. O sea, sería bueno si se quisiera atraer gente para que venga a la iglesia personalmente, pero aún así es muy difícil porque mucha gente puede venir a ser espectadora y ya. Y vi al influenciador y listo, ya no vuelvo más porque pues ya lo vi. Pero hacer una iglesia es muy difícil, es muy difícil. No digo que sea imposible, de pronto hay gente que lo logre hacer, que lo capte, pero Dios mío, es una tarea que si Dios no lo mandó a uno a hacer eso, tal vez no debe. No, es difícil. Entonces, si yo convierto, si yo me entrego únicamente a lo que me diga una red social, sin entrar a identificar quién me lo está diciendo, es un peligro. Porque Ahora, no sé la intención, no sé quién la persona, realmente qué está haciendo. O sea, es alguien que realmente tiene una conexión con Dios, realmente me está explicando la palabra de Dios. y la conexión de ese pastor o de ese predicador con las personas, porque el modelo siempre va a ser Cristo. Cristo iba a las casas, comía con ellos, compartía con ellos. Vimos cuando Lázaro muere y se descubre esa relación que él tenía tan de amistad con Lázaro y con sus hermanas, con Marta y con María. Uno dice, él no era simplemente el que superficialmente daba un mensaje y se iba, o llenaba el lugar con gente y se iba. Él estaba con las personas, él lloraba con ellas, él les explicaba personalmente. Por ejemplo, vemos Marta tal vez no tuvo la respuesta más buena cuando Lázaro muere y Marta llega y como que trata de hacerle caer a Jesús en cuenta que no llegó a tiempo, pero Marta tenía profundidad en su mensaje porque ella sabe que Jesús va a resucitar a Lázaro en el día postrero por allá. Hay una cercanía de este Jesús, con sus seguidores, más allá de claro, es que eso hace parte de la familiaridad, ¿no? Y ese es el modelo. ¿Qué sucede? Y es que si yo busco la palabra, voy a buscar una palabra que se ajuste a lo que yo quiero. Resulta que la palabra que muchas veces encontramos de TikTokers o de YouTubers es una palabra de restauración y de consuelo.
y no está mal, pero ahí falta un componente adicional y es el redarguir. Cuando yo solamente tomo uno de estos tres aspectos, o los dos aspectos, que es el de restaurar y el de consolar, que es donde las palabras son bonitas, son motivacionales, llevan a un levantamiento del ego, yo soy hijo de Dios, yo merezco todo, yo soy el campeón, Dios quiere lo mejor, Dios quiere prosperarme. Y tal vez no encuentran el significado de la palabra prosperar y no le dan la profundidad, Sí. pues simplemente estoy vendiendo humo. Entonces estoy restaurando, estoy consolando, pero con un consuelo que no viene tal vez de la palabra de Dios. ¿Y dónde queda el redarguir? ¿Dónde quedamos a hablar de pecado? ¿Cierto? Sí. ¿Dónde queda en el que nosotros no merecemos nada? Dios ya hizo todo, Jesús hizo el sacrificio por nosotros y Dios lo hizo todo entregando a su único hijo por nuestros pecados para que tuviésemos vida eterna. Pero aún así nosotros estamos esperando que nos digan que nosotros merecemos todo y más. Claro. Entonces, cuando encontramos mensajes de esa categoría y que no nos hablan de pecado y que no nos llevan a reconocer que realmente nosotros lo que necesitamos es la misericordia y el amor del Señor, y que lo único que nosotros aportamos para nuestra salvación es pecado, es decir, no aportamos nada valioso, nada bueno. Si no nos llevan a eso, pues y ahí se vuelve un peligro. ¿Por qué? Porque estoy lleno de humo, ¿cierto? No es un pasto verde, es un pasto amarillo, seco, que realmente no me va a alimentar mi alma. Totalmente. Entonces sí es un peligro, pero depende. Y aquí mira que yo quiero señalar lo que dice Proverbios 4:23, es que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, ¿cierto? Porque que sobre todas las cosas guarda tu corazón. ¿Y cómo yo guardo mi corazón? Conociendo la palabra de Dios y no creyéndome esas palabras, ¿cierto? El Señor te va a sanar. Un momentico, claro. Es obligación del Señor sanar. ¿Qué pasa? Yo primero todo tengo que dejarlo a la voluntad de Dios, porque todo es bajo la voluntad de Dios, ¿ves? Entonces, y si no pasa lo que algún predicador o tiktoker dijo que tenía que pasarme, ¿yo qué hago? Me lleno de argumentos contra Dios. Claro, y ya cojo y guardo mi corazón y no quiero presentarlo ante Dios. Entonces, por eso es importante tener integridad como cristiano y no dejarnos llevar por todo lo que me dicen las redes sociales. Yo tengo que tener un colador y un cernidor, pero eso solamente me lo lleva teniendo una relación directa con Dios a través de su palabra y siendo guiado por el Espíritu Santo. Listo, no, muy buena esa respuesta. Voy a saltarme dos preguntas que tenemos acá siguientes porque ya las hemos tocado. Debemos cuidar lo que consumimos, ya le hemos hablado, y cómo ser luz en plataformas digitales, podemos complementarlo con la motivación que tenemos para hacer esto. Pero hay otra pregunta que sigue, es: ¿hay riesgos espirituales en una plataforma digital? Yo tengo aquí dos. Dale, claro que sí. La primera, idolatría a esa persona, porque es fácil que esa persona diga: es que yo soy el que les traigo mensajes, que si yo no preparo un mensaje ustedes no reciben. Idolatría, o creer que uno es el gran influenciador, porque claro, pues puede pasar que ese influenciador tenga muchos números. Y aquí pongo un caso personal: nosotros no tenemos muchos seguidores, este es nuestro cuarto video, lo decimos sin ninguna intención. Para nada. Aquí están testigos, aquí está mi esposa, yo sé que Angelita que va a ver esto, saben, son testigas ellas que no hay ninguna motivación de esto más allá que transmitir un mensaje que tenemos a través de cada tema, transmitir un mensaje con bases bíblicas, demostrado pues a la luz de la Biblia. No queremos nada que sea nuestro propio argumento solamente, sino poniendo primeramente la palabra de Dios. Pero tenemos no sé cuántos seguidores, no pasamos de 18 seguidores 18, en TikTok, 20. Pero mira que hace unos días me escribió
Luz, una muchacha pues, de la iglesia a la cual asistimos, no la he visto, yo no la he visto, pero mi esposa sí la vio porque ella fue un encuentro y ya habían muchas mujeres porque fue un encuentro de mujeres. Y llega y me escribe y me dice, no, muy bueno el mensaje, me sirvió para lo que hoy tenía que compartir, el mensaje fue muy completo, gracias de verdad. Y de hecho ella me escribió ayer o antier, no sé cuándo te escribí, ayer o antier. Ayer, sí. Ayer y dijimos, no, tenemos que seguir con esto. O sea, nosotros no lo hacemos cada mes, ni siquiera tenemos un programa de cuándo va a ser el próximo podcast, no lo sabemos. Como dicen los influencers, se vienen cositas. Sí. Pero sí me motivó porque dije, así sea una persona que sea de edificación y de bendición, compartir un mensaje, pues a eso estamos llamados, no importa si se llenan multitudes o no. Pero ¿qué pasa? Siempre como estamos con poquitos seguidores, es fácil decir la gloria es para Dios. Cuando tengamos 100,000 seguidores, 300,000 seguidores, 1 millón de seguidores, si es que llegamos a esos números, Sí, no sé. igual no es Nuestra la prioridad, motivación. nuestra prioridad siempre va a ser compartir esto y que de alguien pueda ser confrontado, porque la Biblia confronta, y alguien pueda ser restaurado para volver al Señor, ¿no? Pero si llega una persona suficiente, ¿qué pasaría si se hincharan los números y de repente nuestra motivación se desviara? Y yo diría, wow, es que somos nosotros, es que, como no, si pusimos estas cámaras, esa luz, tenemos tremendos equipos, tenemos tremenda persona que maneja esos equipos, coordinadora y directora. Un saludo para la coordinadora y directora que está aquí atrás de nuestro máster, que tenemos pues una profesional en eso. Diríamos nosotros fuimos nosotros, claro. Y no, siempre esa idolatría es una de los riesgos espirituales que pueden haber en esta era digital. Lo que pasa es que mira que el orgullo, sí, más el orgullo, y la palabra de Dios dice que Dios aborrece. Es una palabra muy fuerte. Uy, sí, está en Proverbios que Dios aborrece el orgullo. ¿Por qué? Porque le estoy quitando la gloria y el primer lugar, ¿cierto? Entonces, cuando yo me apropio de lo que es de él, pues estoy siendo orgulloso, estoy dejando envanecer. Hay una película que se llama El abogado del diablo. Me parece interesante porque en muchos de los diálogos tienen ciertas referencias bíblicas. Okay. Y en una de las partes dice mi pecado favorito, porque el abogado sale ganador, ¿no? Y él dice mi pecado favorito, el orgullo. Claro, el orgullo nos aparta de Dios. Es tremendo. Ahí nos habla también de que el diablo monta el escenario y nosotros nos montamos a actuar en él cuando pecamos, pero eso va a ser tema de otro podcast. Por eso digo que tiene bastantes referencias interesantes, pero esa parte me causó bastante inquietud. Aún no estando en la iglesia de Ciento, porque la vi muy joven, me causó inquietud. Dijo, mi pecado favorito es el orgullo. Sí. Y después, cuando uno entra a estudiar la palabra de Dios, uno se da cuenta que efectivamente el orgullo aparta, ¿cierto? Lo aparta a uno. Saúl fue un tipo orgulloso, fue apartado de la presencia de Dios. De alguna manera, creería yo que Judas, y si lo estoy interpretando mal, discúlpenme, pero creería que Judas tuvo también parte de orgullo y de prepotencia, yo soy, y también cayó en este tipo de circunstancias. Pero esto sí puede generar un hecho bastante fuerte si yo no estoy cimentado en la palabra de Dios. Y ahí volvemos al inicio. ¿Quién está hablando? ¿Quién está detrás de esa cámara? ¿Realmente tiene una relación con Dios? ¿Realmente estudia la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque ahorita ChatGPT le digo, prepárame un sermón, una explicación. Entonces aquí hay dos riesgos. Hay un riesgo para un cristiano promedio, sin mucha base bíblica, que quiera hacer la gran comisión y de alguna manera tenga éxito, y vea que hay un rubro, se puede desviar su corazón, ¿cierto? Sin guardarlo, como dice Proverbios, ¿no? Sí. O puede estar el cristiano que está tibio, que está, como decimos en Colombia, con sí, con sa, allá y acá, y quiera tal vez refugiarse en una palabra. No sabemos si la palabra puede, por misericordia de Dios, caer en un mensaje que sea de sana doctrina y que sea de edificación, pero también está el riesgo de caer en una persona que no. Esto
es un riesgo tremendo. Tremendo confiarse de acá. Otro riesgo que vi espiritual en la era digital es esa comparación tóxica, porque obviamente tú ves gente muy exitosa en redes sociales, eh, y tú piensas que tal vez tu vida no es tan exitosa, que Dios no te ha bendecido tanto, sea alguien cristiano o no, sea alguien cristiano, de pronto al que tenga tu misma edad o menos edad, es fácil esa pregunta pero ¿por qué esa persona está allá y yo no? Y compararse tóxicamente y que salgan esas heridas, ¿no? Que es otra de de los riesgos que pueden surgir en la era digital. Totalmente, totalmente. La comparación es Egoísta. Es egoísta y es falta de amor propio también. También, sí, total, de inseguridad. Y la palabra dice que amados los unos a los otros así como yo me amo, ¿cierto? Sí. Yo, la manera en la que yo puedo encontrar el amor de Cristo en mi vida es a través de la palabra, identificando lo que Él ha hecho por mí. Fue a la cruz, ¿cierto? Uh-huh. Que murió y que el tercer día resucitó. ¿Para qué? Para darme salvación y vida eterna. Uh-huh. A partir de eso, lo que yo tenga en este mundo, lo tomo por basura, ¿cierto? Es decir, que si tengo millones de millones, es porque los voy a usar para glorificar a Dios, para fomentar, para tener mi familia bien y para hacer que esa plata sirva de medio para que la palabra de Dios corra. Uh-huh. Si Dios no me tiene tan alto económicamente, de igual manera, gracias Señor porque tú provees mis necesidades. Uh-huh. Y porque por misericordia tuya y me permitiste conocer tu palabra, arrepentirme y alcanzar salvación. Pero si yo me pongo a ver las redes sociales, pues efectivamente voy a encontrar que hay gente muy famosa, ¿no? Entonces hay pastores que se visten de solamente Louis Vuitton. Sí. ¿Cierto? Claro. Otros influencers cristianos que por sus números los contratan redes sociales. Redes sociales no, sino establecimientos, ¿no? Empresas, sí, para que le promocionen el último restaurante, sí, para que le promocionen, no sé, el alquiler de carros, bueno, en fin. Entonces, lo que están haciendo es buscando una fama y sacándole lucro, pero una fama que no se hizo ni con su trabajo como profesionales, uh-huh, sino que ni con una habilidad más allá de la habilidad de tal vez hablar y predicar, uh-huh, pero tomaron de base la palabra de Dios, la vendieron. Complejo, ¿no? Okay. Y entonces sale el cristiano que tal vez sí quiere predicar la palabra de Dios bien, y dice, no, pero es que si yo intento predicar y apenas 10 y a mí no me contrata nadie, claro, ¿qué palabra de Dios? No, sí. Entonces nosotros no tenemos que compararnos en ningún momento. No, para nada. No dejarnos llevar por las redes sociales, porque las redes sociales también es una mentira, ¿no? Han descubierto que muchos influencers alquilan carros y demás, bueno, no sé si eran cristianos o no, pero para mostrar una vida que no es. A veces los números que puede llegar a tener un influencer cristiano no pueden reflejar su verdadera relación con Dios. Tal vez ellos tengan 500,000, 300,000 seguidores, 1,000,000 de seguidores, y esa es su cifra en la tierra, pero si vamos a ver los likes que tal vez Dios le daría, estarían en menos 1, porque el 0 no tiene menos, en menos 1. Tal vez son de las personas que se acerquen a Dios el día, pero Señor, yo prediqué tu palabra en TikTok. Diga, quítate de aquí, hacedor de maldad, no te conozco. Le pueden dislike. Vete con tu TikTok para el infierno. Lo peor es que no se sabe cuántas personas se arrastran con un mensaje falso y erróneo. Sí, porque mira que la Biblia dice que los pastores pues dan cuentas, ¿no? Estas personas que asumimos algún día la responsabilidad de transmitir un mensaje, de alguna u otra manera rendimos cuentas de esto que decimos. Claro, digo de alguna u otra manera porque puede ser acá, en el momento, con la gente, o justamente en la eternidad, cuando estén estas palabras pesadas delante del Señor, cuando cojan peso en ese lugar. Y ahí, pues, seremos, ¿cómo decirlo?, herramientas de bendición
o de maldición para muchos. Cuando yo me dejo llevar por una red social simplemente para buscar plata y utilizo la palabra de Dios, simplemente estoy conformándome a este siglo, al siglo del dinero, al siglo que dice que a mí me valoran por lo que yo tenga y por lo que yo puedo mostrar, a no por lo que verdaderamente soy. Y estaré incumpliendo lo que dice Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y esta renovación, ¿yo cómo la adquiero? A través de la lectura de la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. No, yo que escuchaba una frase que me pareció muy concreta, decían: las sectas también cambian vidas. Los lugares de alcohólicos anónimos cambian vidas, los lugares donde se rehabilitan los drogadictos cambian vidas, pero realmente Dios transforma a la persona en la esencia para que esa persona pase de ser una vieja criatura a una nueva criatura y pueda ver con claridad lo que está haciendo y pueda cambiar en esencia propia. No todos pueden hacer eso, solo Cristo puede hacer eso. Claro, mira que aquí me das pie para señalar lo que dice Primera de Pedro 2:21. Sí. Y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, yo tengo que seguir el ejemplo de Cristo. Ese es el ejemplo que tengo que seguir, no el ejemplo que me diga una secta, como lo mencionabas, tal vez no el ejemplo que me diga el TikToker o el YouTuber, sino siguiendo el ejemplo de Cristo, las pisadas de Cristo. Es decir, ¿qué hizo Cristo en la tierra? ¿Fue orgulloso? Nunca fue orgulloso. ¿Buscaba plata? No fue en plan. Antes fue y sacó de un pez la moneda y le dijo: ¿sabe? Pague sus impuestos y pague los míos. Y fue responsable y dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Una persona que siendo el dueño del oro y de la plata, el Hijo de Dios, nunca buscó sacar rédito de eso. Por el contrario, presentó humildad, fue a los necesitados, oró y entregó su vida por la salvación de nosotros, sin buscar nada a cambio. Pero ¿cuántos de los TikTokers, si les quitaran las batallas, porque me parece, y aquí sí lo voy a mencionar, y no me quería quedar con esto en este espacio, se me hace inconcebible que un TikToker hable de la palabra de Dios media hora y después lleve a su comunidad a una batalla, que lo único que busca, entre comillas, es ganarle a otra persona, pero esa es una cortina, una fachada, porque detrás lo que está llevando es a que la gente le done con la falsa premisa de que le tienen que ganar al otro, y el único que sacó rédito fue el TikToker. ¿Pero qué hizo? Habló primero una palabra de Dios y después los trajo a una batalla, una carnada. Les mostró un poquito de carne y los trajo hacia acá para que hicieran su voluntad. Muy difícil. Y muy difícil porque si para algo sirven las redes sociales para un cristiano, es para justamente ser luz, para mandar ese mensaje edificante y que alguien pueda encontrarse con la oportunidad de ir a una iglesia, de conocer al Señor, de que se dé cuenta y la palabra misma sea quien convence a esa persona de que algo está mal en su vida, que necesita a Dios. Dice Juan 16, solo el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y de verdad, no yo. Pero yo soy esa herramienta que puedo transmitir una palabra bíblica para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Cuando se hace eso, Dios mío, pues quedan muchas cosas que pensar, muchas cosas que desear. Si yo soy el que está conociendo un mensaje bíblico por primera vez, porque tú abres en la transmisión en vivo en cualquier plataforma como TikTok y tú puedes tener como nosotros 18 seguidores, pero se van a conectar tal vez cientos. Y muchas de esas personas no son cristianas, simplemente iban bajando y se encontraron contigo, les gustó el mensaje, pero de repente ven que tú vas a pedir dinero y la gente, nosotros las iglesias, los cristianos estamos segmentados por algo, porque los pastores, ese es el común decir de la gente, piden dinero, piden el diezmo, la gente es medio corta de inteligencia y se van detrás de lo que les digan allá y les creen todo. Bueno, pues ellos mismos están dando esa fama mucho más grande. Lamentablemente, no estamos en contra de alguien que lo haga con otros fines mucho más, pongámoslo así, transparentes, que sea honestos. Más,
Prefiero un pecador que sea honesto y salga ahí y cante y diga, vea, la verdad, esto es mi sustento. Mi sustento económico es este. Voy a hablar, voy a cantarles una transmisión en vivo, hacer batallas y ese es mi sustento económico. Pero que yo use la palabra de Dios para que a mí me paguen después por eso. Y eso ya No, es una cosa que es está muy complejísimo. pervertida porque de hecho la Biblia juzga a estas personas, condena a estas Totalmente. personas. El libro de Santiago es el que Sí. veíamos en el primer video que publicamos, donde se habla de que se apostata de la fe, pues a causa de esos deseos personales, de las pasiones. Y viene un juicio de Dios que dice, igual ellos ya recibieron su paga. O sea, listo, no vengan a después a decir que lo hicieron en nombre mío. Ustedes ya recibieron su plata, ya recibieron su paga. O sea, Y esto, lo de las redes sociales, nos lleva a un principio que todo el mundo tenemos en este momento, y es que si a ti no te abre el celular en el WhatsApp te desespera, ¿no? Y es porque todo lo queremos tener ya. Queremos ser ricos ya, queremos tener la respuesta de Dios ya, queremos todo inmediatamente, sin entender. Entonces yo quiero una palabra ya de Dios. Y entonces voy a abrir y este TikTok que no está diciendo nada, que no están hablando nada, porque yo quiero una palabra de Dios ya. Y dejan de lado que todo en Dios es un proceso. totalmente. Entonces esa inmediatez no permite que realmente la palabra de Dios tenga un actuar en nuestra vida. Entonces yo necesito algo que Dios me diga ya, a ver si no me lo abrió en la Biblia donde yo lo busqué, a ver qué TikToker, pero lo necesito ya. Y Dios no es de ya, Dios es de un momentico, siéntese. Tardó 3 años en preparar a sus discípulos. No fue, yo les doy una charla de 1 hora y van y vendan, como en Amway, ¿no? O en las demás empresas, una charla y va. No. Los preparó 3 años, fue un proceso. Pero el cristiano de hoy quiere la inmediatez. Y fue un proceso de 3 años, el mismo Jesús siendo maestro. 3 años donde ellos aún no entendían muchas cosas. Nosotros vemos en esa charla de la última cena donde ellos aún como que no preguntaban, pero no entendían las palabras de Jesús. Fue hasta la resurrección, fue hasta que se les manifestó a todos ellos glorificado, donde ellos empezaron a tener esa profundidad. Fue hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue hasta que ellos fue hasta ahí que entendieron. 3 años con el mismo Jesús y no entendían con claridad todo. Y les faltó y en el camino fueron aprendiendo. Sí. Entonces, esto no es un llamado para las personas que quieran iniciar en el mundo digital No. Y decirles, venga, no lo hagan, no, háganlo, pero háganlo con integridad. Con la motivación correcta. Con la motivación correcta, estudiando, no hablando lo que ustedes quieren hacer. Entonces, si es una motivación por likes, muchachos o personas que nos están escuchando, nos están viendo, no lo hagan. Si es porque realmente tienen ese fuego en el corazón de predicar la palabra, así tengan un like o así tengan 50 dislikes, porque ustedes hablan de la palabra de Dios correctamente, si es así, y estudian y se preparan y lo hacen con la motivación correcta, háganlo. Ahí es. Y confíen, yo creo que ya estamos cerrando, ¿cierto? Ya, yo creo que ya, ¿cuánto tiempo? Proverbios 3, 5, 6 nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Es decir, órale al Señor. Pregúntale, ¿es la manera en la que Él quiere que tú prediques, que tú lleves el Evangelio? Si es así, dale y Él te va a dar las herramientas, pero tú tienes que capacitarte. Si no es así, Él te va a colocar en el lugar y la forma en la que Él te va a usar. No todos son predicadores, no todos son maestros, no todos son apóstoles. No todos son profetas. Cada uno, no todos son profetas, cada uno hacemos un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Sí, total. ¿Cierto? Entonces, antes de sufrir una frustración o antes de tal vez iniciar en un proceso de evangelización a través de redes sociales, oren, pídanle a Dios la dirección correcta para que aún si llegan a tener éxito, no desvíen su camino. Entonces yo pienso que esa es una de las conclusiones. La segunda, no busquen suplir la falta de la lectura de la palabra de Dios y la falta de orar con un mensaje en una red social, desde mi punto de vista. Totalmente. Y tercero, por favor, cuídense de esos motivadores que lo único que buscan es monetizar la palabra de Dios.
Bueno, para cerrar, pues yo quiero complementar lo que tú dices, o más bien apoyar lo que tú dices, y va mucho con llenarnos de aprendizaje bíblico, de encontrarnos con Dios, de tener nuestra relación constante diariamente con Dios, porque el hablar de Dios no se trata de prepararse para hablar públicamente, no se trata de llenar estadios, de tener seguidores, de tener los mejores equipos, se trata de estar, de transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros, de eso se trata. La Biblia dice que Dios pues capacita al que llama, no llama a gente capacitada, y aquí hay un ejemplo muy claro, y lo he visto también en muchas otras personas que han predicado de manera exitosa el mensaje del Señor, que han predicado a miles, que tal vez no son famosos en redes sociales, pero son famosos en el cielo, ante el público que tenemos delante del Señor. Pero acá primeramente es ser saciados, ser llenos, y no importa si es influencia para uno, si es influencia para tus hijos solamente, es para tus hermanos, no importa si es influencia para pocos, lo importante siempre va a ser la persona que esté llena para poder transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros, y esa llenura viene a través de buscar a Dios a través de su palabra diariamente. Así es. Bueno, creo que hemos terminado. Sé que falta mucho por hablar. Sé que las redes sociales nos seguirán dando tema porque así como van avanzando, seguirán teniendo involucrado de alguna manera los temas del cristianismo. Tendrán que ir abarcando porque impactan todo. Pero por el momento eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Un gusto volver a estar con ustedes. Por favor, escríbanme si quieren que hablemos de algún tema en especial en la caja de mensajes. El Señor les bendiga. ¿Listo? Hasta luego, nos vemos después.